Buenas noches, señoras y señores, ilustrísimos señores académicos, autoridades, queridos amigos, señoras y señores. El día 9 de octubre iniciamos el curso académico 2020-2021 con la conferencia Los casinos de Écija, impartida por el académico numerario ilustrísimo señor don Clemente López Jiménez. En dicho acto se hizo entrega al público asistente del libro del mismo título publicado por esta Real Academia. Se pudo realizar esa sesión pública con todas las medidas de seguridad, con la máxima prudencia y con aforo reducido. Pero la propagación de este virus, el elevado número de contagios que pusieron a nuestra ciudad en todas las noticias autonómicas y nacionales, nos aconsejaron suspender los actos públicos programados para el otoño. Asimismo, al convertirse Écija en una ciudad confinada, perimetralmente se nos privó de la posibilidad de contar con las conferencias de ilustrísimas personalidades de otras comunidades autónomas. No obstante, nuestra vocación de seguir aportando a la sociedad la difusión de la cultura y el conocimiento nos hace buscar nuevas vías difusoras y utilizamos los medios que la tecnología pone a nuestro alcance para paliar los efectos de aislamiento a los que esta pandemia nos ha condenado. Contamos hoy, para iniciar esta nueva aventura del saber, con el profesor González de Posada, académico de honor de esta corporación, catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ingeniería de Caminos, Filosofía, Sociología, Medicina, Teología y Filología Hispánica, académico de numerosas academias de España y asiduo conferenciante de esta academia. Hemos podido disfrutar desde hace bastantes años de sus conferencias anuales en nuestra tribuna y siempre ha puesto a nuestro alcance de forma didáctica y amena la concepción actual del universo que ofrecen la física y la matemática. En el año 2005, con ocasión de la celebración del Año Internacional de la Física, nuestra Real Academia tuvo el honor de publicarle la monografía en torno a Einstein, la teoría de la relatividad y el pensamiento español en 1923. Y ahora, 15 años más tarde, publicamos el concepto del tiempo absoluto de Newton a Kant, también de su autoría. Hoy nos complace enormemente comenzar esta etapa de conferencias online contando con nuestro querido académico de honor, el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, y disfrutar de su palabra siempre amena y sabia, sabiendo poner a nuestro alcance las profundidades de su conocimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, que hará la presentación de don Francisco González de Posada. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Y telemáticamente, excelentísimo don Francisco González de Posada, ilustrísimos académicos numerarios y correspondientes, dignísimas autoridades, señoras y señores espectadores, muy buenas noches. Hoy quiero empezar mi presentación, al igual que nuestra presidenta, con un recuerdo para aquellos que en esta pandemia nos han dejado y un fuerte abrazo solidario a sus familiares y afectados. Como otras tantas veces, tengo el honor de presentar a don Francisco, aunque esta vez es distinta a todas. Tiene que ser a distancia y sin poderlo tener físicamente a nuestro lado. Este nuevo mundo en que la pandemia nos ha sumergido nos hace recapacitar y ver qué frágiles somos en este universo, qué fácil nos afecta cualquier elemento externo o cualquier temperatura extrema. El estado de pandemia en que nos encontramos solo ha afectado al hombre y ha matado a más de 1,5 millones de personas. Otros 60 millones están contagiados y muchísimos afectados de una forma u otra.
No obstante, el hombre sigue investigando, luchando y levantándose cada día con nuevos conocimientos. Y finalmente este problema lo vencerá. Aunque muchos caigan en el camino y otros sean negacionistas y no quieran ver la realidad, siempre habrá luchadores y progresos científicos que finalmente vencerán. Estoy convencido que de nuevo y en breve resurgirán aquellos días en que podamos abrazar a los nuestros sin miedo. De nuevo se encuentra con nosotros, aunque repito en la distancia, pero sí como suele hacerlo anualmente, don Francisco González de Posadas. Es andaluz, nació en Cádiz en enero de 1942, donde vivió de niño y de joven. En la actualidad vive en Pozuelo de Alarcón. Aunque las circunstancias requieren brevedad, es imprescindible mencionar, aunque sea parte de su currículum. Profesionalmente hay que destacar que en su trayectoria universitaria tiene los doctorados en Ciencia Física, Ingeniería de Camino, Teología, Filosofía, Sociología, Medicina y Filología Hispánica. Rector y a la vez catedrático de Fundamentos Físicos en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander y de Madrid. Sus publicaciones cuentan con más de 70 libros científicos, director de más de 17 tesis doctorales, más de 100 comunicaciones a congresos, otros 100 trabajos en revistas, presidente de numerosos congresos, comisario de numerosas exposiciones científicas. Es medalla de honor al fomento de la invención, es miembro de numerosas reales academias y es académico de honor de nuestra corporación en 2016. El doctor González de Posadas está convencido de que la física es el motor de la humanidad, que el universo está escrito con lenguaje matemático y que juntas las físicas y las matemáticas nos pueden acercar a la comprensión de Dios. También piensa que el avance de la ciencia ha ido modificando radicalmente nuestra manera de comprender el universo a lo largo de la historia. En cambio, considera que en la actualidad, desde un punto de vista sociológico, hay un retroceso en algunos valores, como en la honestidad, en la solidaridad, en el sentido del deber, el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Son muchas las conferencias con las que nos ha deleitado en Écija, prácticamente todos los años desde el 2002, 18 años seguidos. En febrero del 2002 ingresó como académico correspondiente en nuestra academia y su conferencia fue Estructura del Universo. Posteriormente ya nos habló de Dios y el cosmos, de la materia oscura, el origen del universo, el bosón de Higgs, la energía oscura, los mensajeros cósmicos, el cambio climático y otros muchos más. Y para no ser menos, el tema de hoy es el concepto de tiempo absoluto, de Newton a Kant. Con este mismo título presenta hoy su libro editado por nuestra academia, con el volumen número 8 de la colección de monografías, correspondiente a la Biblioteca Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, en su sección de Ciencias, serie OCRE. Son varios los autores que han abordado este tema. Los conceptos de espacio y tiempo han sido tratados tanto por el físico Isaac Newton como por el filósofo Immanuel Kant. Ambas posturas han abordado dichos conceptos en sus respectivas disciplinas. Sin embargo, dado que la filosofía y la física emplean dichos conceptos en sus respectivas áreas, se podría pensar que puede haber una relación entre la postura newtoniana y la kantiana. En esta ocasión, el profesor González de Posadas nos ofrece un trabajo inédito sobre la respuesta que dio la ciencia moderna al problema del tiempo, respuesta que ha constituido una de las claves primordiales para el entendimiento de la naturaleza. Y en su análisis con una original construcción extiende sus reflexiones en torno al tiempo. En este libro
Abarca desde el periodo que él denomina Revolución Copernicana, centrándose posteriormente en el tiempo absoluto concebido por Newton y su dinámica newtoniana, así como el concepto del tiempo por el filósofo Kant, recuperando la perspectiva de San Agustín y concluyendo con la formalización matemática clásica del concepto de tiempo. El doctor González de Posada, al igual que dije en su última y primera presentación, nos transforma en didácticos temas incomprensibles. Nos lo ha demostrado en anteriores conferencias dedicadas al macrocosmos, universos, agujeros negros. Se mueve en este campo con una gran maestría, habilidad y elegancia. Hoy de nuevo nos introduce en este mundo científico-filosófico. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco González de Posada. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia Vélez de Guevara de Écija, ilustrísimos e ilustrísimas señoras y señores académicos, queridos compañeros, en primer lugar debo agradecer las amables palabras de nuestro compañero Alfonso Martín San Juan en su presentación. Nos reunimos en nuestra Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras para tratar de un tema de ciencias, precisamente el ámbito más olvidado por el conjunto de nuestras academias generalistas que fueron fruto del movimiento académico del siglo XVIII y XIX y que en la actualidad están otra vez con un gran predicamento y una presencia en numerosos rincones, en nuestro caso, de España. Hoy nos hemos reunido con un objeto especialmente singular, y este objeto especialmente singular es porque se ha editado por nuestra academia un libro de título El concepto de tiempo absoluto de Newton a Kant, que vamos a intentar presentar en el corto tiempo que nos permite una sesión académica, precisamente cuando vamos a hablar además acerca del tiempo. El tema que vamos a centrar para no tener tanto trasfondo matemático es el tiempo clásico de Newton a Kant, centrándonos en las grandes contribuciones de estas dos figuras, presupuestamente la mayor genialidad en ciencia de toda la historia y análogamente en filosofía por parte de Kant, con un cierto trasfondo de física, filosofía, teología y matemática, con objeto de presentar el libro de una manera relativamente sencilla, vamos a decirlo así. Como introducción, quisiera decir que vamos a hablar de lo que a lo largo de la historia hemos considerado como tiempo filosófico, tiempo físico, tiempo cósmico y no el tiempo meteorológico, como todos pueden suponer en función del título de Newton a Kant. Y la idea central, primigenia, fundamental, que debo transmitir es que el tiempo ha presentado a lo largo de toda la historia y sigue presentando en la actualidad como nota más determinante su carácter de problema. Problema es aquello que no tiene solución exacta, verdadera, completa, matemática, precisa, general, universal, algo que no tiene solución. Pero en el caso del tiempo, como otra media docena de grandes problemas con los que se ha enfrentado la ciencia y la filosofía a lo largo del tiempo, pues tiene el adjetivo de problema fundamental. Es algo de tal trascendencia ideológica, filosófica, científica, religiosa, que toda ideología, toda religión, toda teoría científica ha dado una respuesta con la intención de que fuera solución. Pero por lo menos hasta el presente lo que hemos disfrutado es de numerosas respuestas a un problema que quizás sea único,
pero que también probablemente sean varios. Y este problema se ha tratado siempre en relación con el universo. No se ha tratado nunca al margen del cosmos, del universo, de la realidad total. Y desde esta perspectiva se nos han formulado a lo largo de la historia, como digo, un conjunto de preguntas. ¿El tiempo es anterior e independiente al universo? ¿Es simultáneo pero independiente del universo? ¿Es simultáneo pero siendo propiedad del universo? Es decir, careciendo de sustantividad, adquiriendo, digamos, el papel de adjetivo del universo, en cuyo caso el universo sería tempóreo, pero de ninguna manera estaría en el tiempo. Estas tres preguntas van a ser capitales porque de una manera u otra se han estado haciendo a lo largo de la historia y constituyen parte fundamental de la visión cosmológica que tiene la física hoy. En todo caso, como he introducido, se trata de un problema intelectual básico, al modo de la mayoría de los entes matemáticos. Hablamos de él en cuanto que tiene un problema de su existencia, ¿existe o no existe? Esta es la primera cuestión. Y si se supusiera resuelta, pues el segundo problema sería el de su naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene ese tiempo en caso de existir? Como ven ustedes, este panorama introductorio ya es de suficiente importancia. Y por eso, pues a lo largo de la historia se han dado numerosas respuestas, aunque casi siempre con una idea aceptablemente clara de que de ninguna manera se había dado la solución completa, como me he referido antes. Bien, ¿cómo vemos el universo hoy? De manera muy fugaz, para que tengamos referencias en la actualidad. Bueno, el universo hoy deberíamos llamarlo nuestro universo, es decir, aquel acerca del cual la física, nuestra física actual, es capaz de concebir una visión cosmológica del mismo, y sabemos que nuestro universo, utilizamos esta expresión, nuestro universo, en la hipótesis de que pudieran existir otros universos paralelos, coexistentes o antecedentes, y en su caso subsiguientes. Nuestro universo lo vemos que ha surgido de un Big Bang, como llamamos, un instante germinal, el momento de la creación, que se dice desde el plano de los creyentes como instante germinal o el inicio físico del funcionamiento del universo. Y en consecuencia, nuestra visión actual del universo parte de un hipotético punto y sobre un eje que sería el eje del tiempo, el universo se ha ido expandiendo en abscisa o radialmente, se ha ido expandiendo en el momento actual, ocuparía un volumen extremadamente grande. Y por otra parte, entendemos que el universo, al principio, esta expansión fue retardada y desde hace más o menos unos 5.000 millones de años está en expansión acelerada. Pero a los efectos de lo que estamos hablando hasta ahora es que tuvo un origen. Y esto nos va a decir cuál de las visiones básicas acerca del tiempo hemos ido construyendo, cuál es la más cercana a la visión actual del universo. Bien, desde una perspectiva filosófica, que es el comienzo de la reflexión intelectual, refiriéndonos directamente a las dos figuras máximas de la antigüedad, Platón y Aristóteles, de Platón y de Aristóteles conjuntamente, tenemos esta primera idea capital. Todo lo que ocurre en el universo tiene lugar, se efectúa en el tiempo. Y en principio, para ellos, es inseparable del tiempo, es la idea que habíamos introducido. Pero a su vez el universo no es algo estático, sino que el universo es un flujo de aconteceres, de acontecimientos, de procesos, porque el universo se nos presenta también como propiamente dinámico. De uno y otro podemos recordar, por ejemplo, de Platón como idea capital a tener presente,
filósofo que enmarcamos normalmente en el ámbito de lo que llamamos el idealismo en filosofía, pues nos va a distinguir entre eternidad y tiempo. Esto es importante, sobre todo por la conexión que va a tener en el mundo judeocristiano. Y desde esta perspectiva, pues él va a llamar tiempo creado, el propio del universo, que se trataría desde su idealización, pues como una especie de imitación matérica o material de la eternidad de ese mundo ideal que él concibe, con el que cree. Y desde esta perspectiva afirmará que el tiempo nació con el universo, como nuestra visión cosmológica actual, en su caso por decisión divina, lo que él denomina el demiurgo. Así, el tiempo, desde Platón, se vincula con el universo. En consecuencia, nuestro tiempo físico y nuestro universo van a ser, en caso de que sean realidades independientes, son inseparables. Y si son realidades o una de ellas, el tiempo, subrealidad de la realidad total que es el universo, lo que sí van a quedar desde Platón hasta nuestros días como dos realidades o dos entidades inseparables. Y esto nos va a llevar a hacer una primera representación topológica de lo que llamaremos finalmente el tiempo absoluto de Newton. En esta conexión de eternidad y creación, representación matemática elemental, independientemente de la palabrería que normalmente, símbolos y términos que utilizamos en matemáticas, ¿no? A fin de cuentas, el tiempo sería la recta real desde el menos infinito al más infinito que representamos de esa manera tan sencilla. Y esta recta real, desde una perspectiva de la teoría de conjunto y del dominio del cuerpo de los números reales, pues decimos que el tiempo estaría en correspondencia biunívoca con la recta real, que iría, de acuerdo con Platón, en este momento, desde el menos infinito, la eternidad del ayer, hacia el más infinito, la eternidad del mañana, pero con una particularidad, que así como la recta real no tiene afinidad o no tiene orientación, el tiempo ha de fluir siempre hacia el futuro, siempre en esta representación matemática, así de sencilla, una recta orientada. Esto representaría el tiempo platónico. Pero también podemos decir que en ese tiempo puede haber un acontecimiento singular, una cortadura, decimos en matemática, que puede servir de origen para marcar otros tiempos, hacia adelante o hacia atrás. En el caso de las religiones judeocristianas, fundamentalmente de las cristianas, para tenerlo más claro, sería el nacimiento de Jesús, ese acto supuestamente al menos único e irrepetible que es la encarnación como ser humano de la divinidad en la persona del Hijo. Bien, pues esto significaría que esta correspondencia biunívoca, lo único que hemos hecho es colocar un punto o una cortadura como instante inicial. Pero también cabe la opción siguiente del propio Platón. Hay un origen y por tanto el tiempo no habría tenido un tiempo infinito hacia el ayer, sino que habría surgido en un instante determinado y desde entonces sí estaría en conexión, correspondencia biunívoca, con lo que en matemática llamamos la semirrecta real positiva y simbólicamente representamos así. En consecuencia ya tenemos representación matemática elemental, aunque podamos enriquecerlo con estas expresiones matemáticas, teniendo en cuenta lo que significaría tanto la creación en un instante, como la eternidad que correspondería a la divinidad o al Dios. Muy bien, y desde la perspectiva Aristóteles, ¿qué es lo que tendríamos ya logrado nada menos que en el siglo IV antes de Cristo? Bien, pues para Aristóteles, tiempo, espacio y materia son realidades diferentes e independientes. El tiempo es tiempo y solo tiempo, el espacio es espacio y solo es espacio,
y la materia es materia y solo materia, siendo no solo realidades diferentes, sino mutuamente y radicalmente independientes entre sí. Y esto va a durar hasta el siglo XX. Este es el mensaje que va a captar también Newton, el gran genio de la ciencia y presupuestamente el mayor genio de la humanidad, por lo menos hasta el siglo XX, según hablamos en nuestras historias. O lo que es lo mismo, el universo va a estar constituido por tres entidades, espacio, tiempo y materia, tal que al espacio y al tiempo, objeto de nuestra reflexión, no le pueden ocurrir absolutamente nada. Y sin embargo, en la materia pueden tener lugar fenómenos, procesos, cambios, acontecimientos, sin que el espacio ni el tiempo se perturben lo más mínimo. Esta es la visión, repito, aristotélica, que por supuesto hoy no la entendemos así, pero va a permear toda la historia hasta el siglo XX. Bien, y su relación especial, esta materia, en el espacio y en el tiempo, desplazándose en el espacio y deviniendo en el tiempo, pues va a ser el fenómeno por excelencia que va a constituir el eje de la filosofía y el eje de la física, pues por lo menos hasta tiempos de Newton, como veremos. El movimiento como fenómeno principal y primordial. Y estos acontecimientos, todos los fenómenos, pero prioritariamente con referencia al movimiento, siguen leyes que son únicas, que son comunes y que están afectas al universo en su complejidad. Bien, pues vamos a fijar entonces la idea capital de Aristóteles, que nos va a distinguir, con palabras que podemos decir que son mías, entre unos existires, y esos existires son el tiempo, el espacio y la materia, tres conjuntos que recuadramos aquí de manera que no hay ningún solape entre el tiempo y el espacio, ni el espacio y la materia, ni el tiempo ni la materia, para dejar absolutamente claro que son mutuamente independientes, que sus intersecciones son lo que decimos en teoría de conjunto, conjunto vacío. No hay ningún punto ni ningún nada común a ellos. Y junto a esos existires, pues hay un suceder, o sucederes que son los fenómenos que pueden tener lugar en la materia. Este va a ser el cuadro de reflexión fundamental que nos va a conducir precisamente a Newton y a Kant, con estas dos raíces a las que nos hemos referido ya, de Platón y de Aristóteles, como elementos primordiales desde la antigüedad, insisto, que han permeado toda la historia del pensamiento precisamente hasta el siglo XX. Muy bien, pues vamos entonces a hacer unas consideraciones básicas un poquitito más complejas en el ámbito lingüístico sobre todo, para que comprendamos mejor todo este proceso que conduce a la riquísima matematización newtoniana. Debemos distinguir el plano de la realidad del plano de la lógica. El plano de la realidad o ámbito de la realidad es el de la naturaleza con mayúscula, el del universo, el del cosmos. Y el plano de la lógica es el de la construcción humana o el de la creación humana, como más nos guste llamar. Evidentemente, salvo que seamos muy pretenciosos, como hemos sido los seres humanos a lo largo de la historia, y en parte no despreciable lo seguimos siendo, hemos confundido nuestro ámbito de pensamiento con el de la realidad, pretendiendo que estuviéramos tratando directamente del de la realidad en vez de que estamos en nuestro plano de la lógica. Bien, en ese plano de la realidad es en el que tenemos que utilizar la expresión universo, referida al todo, y al todo en el sentido aristotélico como integrador de espacio, tiempo y materia, en cuyo caso, y vamos a decirlo así, si existiera, porque ya hemos puesto en duda la posibilidad de la existencia real del propio tiempo, vamos a poner el tiempo como objeto
de la realidad esté directamente o no lo estuviera directamente con el universo, si entendiéramos el universo como la materialidad existente. Y en el plano de la lógica, a su vez, hemos de distinguir cuando menos dos niveles. Un primer nivel, que es el de la lingüística, los términos lingüísticos o voces o palabras que utilizamos, que para el objeto de esta conferencia sería el tiempo que podemos poner entre comillas sencilla. Pero simultáneamente, en este plano de la lógica, pues hay otro, que es el nivel de los conceptos o de la conceptualización en general. Veremos que con el término lingüístico tiempo, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que tendríamos que romper radicalmente el tiempo meteorológico y hablamos qué tiempo hace, qué tiempo nos hará mañana. Eso no tiene absolutamente nada que ver con este tiempo, vamos a decir, universal al que nos estamos refiriendo, que es el propiamente utilizado en física y en filosofía. Pues a este tiempo conceptual, en la hipótesis de que fuera única esa concepción o esa conceptualización, podemos ponerlo con comillas dobles. Y entonces dejar con mayúscula el objeto de nuestra reflexión, pero puesto entre interrogantes, porque no sabemos lo que es, aunque lo conceptualicemos de distintas maneras y aunque para ellos hayamos establecido una voz o un término lingüístico, tiempo. Bien, pues una vez que hemos distinguido la realidad de lo que es el plano humano o el plano de la lógica, podemos decir que esa realidad, universo, y en nuestro caso referido al tiempo, la hemos intentado plasmar en nuestros conceptos y en nuestras voces. Pues a esa transcripción o a esa representación la vamos a llamar precisamente representación. Nuestros conceptos de tiempo serían representaciones del tiempo presupuestamente existente en el ámbito de la realidad. Y eso es lo que hemos hecho antes en el esquema matemático, representación topológica, matemática, mediante la recta real. Así lo hemos conceptualizado y hemos utilizado el término lingüístico tiempo. Bien, pero podemos actuar de otra manera, más bien yendo desde la idealización hacia la realidad. Entonces, bien desde la perspectiva lingüística, bien desde la conceptual, podemos pretender que mediante construcciones nuestras, prioritariamente las conceptuales, claro, nos estamos refiriendo a la realidad tiempo. Tenemos, pues, dos tipos de relación. La relación de representación, por la cual pretendemos que la realidad supuestamente conocida la representamos en nuestros ámbitos intelectuales, o bien que procedamos a la inversa, que hagamos nuestras construcciones, que refiramos hacia esa realidad que desconocemos, pero que pretendemos interpretar. Esto va a ser también capital para que veamos las dos actitudes fundamentales del gran físico matemático Newton y del gran filósofo Kant, entre estas dos vías de referencia. Bien, pero con la condición, esto es interesante, con la condición de que tengamos en cuenta esto que considero nota relevante, que dicho popularmente, un román paladino, diríamos, a la realidad, a ese ámbito de la naturaleza, del cosmos, le trae absolutamente sin cuidado lo que los seres humanos, presupuestamente inteligentes, libres y responsables, pensemos, elaboremos, creamos, supongamos acerca de la realidad. La realidad va a ser la que haya sido, la que sea y la que en el futuro continúe siendo o se nos presentara. Y por otra parte, hemos de no olvidar que para nuestra intelección de esa realidad que pretendemos conocer y representar, son necesarios los términos
para nuestras relaciones sociales, claro, los términos y los conceptos, pero sin que a la propia realidad le importen mucho, poco o nada nuestros términos lingüísticos y nuestras conceptualizaciones. Muy bien, pues dentro de esto, si penetramos un poquitín más, y la realidad objeto de nuestra reflexión, como hemos dicho, es el universo y el tiempo, y el ámbito de la conceptualización va a ser prioritariamente el ámbito de la física, la sección de ciencias de nuestra academia, en nuestro caso, estas relaciones de representación y de referencia, ¿qué propiedades o qué características tienen? Por lo que afecta a la relación de representación, me gusta destacar, fundamentalmente en mis textos de física y de filosofía, que esta representación siempre es parcial, aunque algunos optimistas hayan pretendido que nuestra física es manifestación absoluta y clara de lo que fuera la realidad. Toda teoría física es una representación parcial. Además, es una representación ideal. Está hecha con conceptos, por tanto, con idealidades. No hay ningún concepto en la realidad. En la realidad hay entes reales. Todos los conceptos son frutos de nuestra inteligencia. Por otra parte, la ventaja de la física sobre otras disciplinas es que esta representación es matemática, dentro del presupuesto de la creencia científica de que el universo está escrito en lenguaje matemático. Pero por otra parte, esta representación, y esto nos interesa mucho, y convendría que lo tuviéramos también todos y sobre todo los científicos, profesores y estudiantes, que esta representación tiene un carácter histórico, que está llamada en todo momento histórico a ser sustituida por otra, que sea una representación más completa, más perfecta o menos imperfecta y, por tanto, más real. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque de lo que tenemos que hablar hoy, del concepto de tiempo de Newton, pues se entendió, sobre todo por sus epígonos y por los grandes matemáticos y físicos del siglo XVIII, el siglo posterior, y continuado durante el siglo XIX, que con la imagen que nos daba Newton ya conocíamos por completo y para siempre el funcionamiento del universo. Bien, y desde la relación de referencia, lo que debemos destacar es que no nos referimos, no nos enfrentamos desde nuestros pensares con la realidad, en este caso tiempo, vacíos, sino que siempre tenemos un trasfondo filosófico, con harta frecuencia un trasfondo religioso, y es de desear que progresivamente tengamos un mejor trasfondo matemático. Pero con estos ingredientes prioritarios es con lo que construimos unos conceptos en el plano de la física con la pretensión de referirlos a la realidad tiempo. Bien, pues ya estamos un poquito más cerca de lo que pretendemos. ¿Cuál es el papel que va a desempeñar Galileo, del que podríamos estar hablando horas y horas? Va a introducir otra perspectiva acerca del tiempo, y es lo que vamos a llamar las cantidades de tiempo, los intervalos tempóreos, las duraciones de los procesos o la duración que hay entre un acontecer y otro acontecer, o entre dos instantes de ese referencial tiempo al que nos hemos referido. Y va a introducir así lo que podemos considerar variable física que se va a imponer en los estudios propiamente científicos. Galileo va a partir, además, complementariamente de un principio que me gusta denominar principio galileano de matematicidad de la naturaleza, en el que Galileo va a ofrecernos una fe, sin ninguna duda esto es una fe, no tenía conocimiento suficiente como para hacer una afirmación nada menos que de este valor intelectual presupuestamente válido para la realidad que es el universo. Por eso me gusta llamar fe con el adjetivo científica, de que el universo está escrito en lenguaje matemático. Todo lo que sucede en el universo
es matematizable. Todo admite. Podemos conocer o no en cada momento histórico concreto esa matematicidad que para Galileo es una propiedad determinante, fundamental del funcionamiento del cosmos. Con esta idea de las cantidades de tiempo, pues se va a poder enfrentar novedosamente con el problema tradicional del funcionamiento del universo, que era el problema del movimiento, el desplazamiento, el cambio de lugar, movimiento o cambio de lugar en el espacio en el transcurso del tiempo. Pues esta fe científica de Galileo le va a llevar a interpretar las cantidades de tiempo como variable física que deberíamos llamar, en vez de tiempo, duración o intervalo tempóreo, y que representamos de ordinario por ese referente matemático simbólico incremento de t, un intervalo de tiempo. Y eso nos lleva a introducir, con Galileo ya con precisión, los conceptos de velocidad y de aceleración, como fórmulas de definición muy sencillitos. En vez de tener que hablar del cociente entre una longitud y un intervalo tempóreo, pues nos evitamos estos símbolos tan complicados a base de tener un término lingüístico nuevo, velocidad, y ya funcionar con velocidad para que con este símbolo nuestros libros de matemática y física sean más sencillos. Y de manera análoga, incrementos o variaciones de velocidad con respecto a estas duraciones o intervalos tempóreos, definimos que esto es aceleración, con lo cual podemos suprimir estas expresiones más complejas, de momento son muy sencillas, pero mucho más complejas, que utilizar exclusivamente V para la velocidad y A para la aceleración. Y con esto ya podríamos enfrentarnos con dos concepciones radicalmente distintas, pero que están correlacionadas de alguna manera. El concepto del tiempo al que nos hemos referido antes, el referencial tiempo, esa línea real, esa línea real orientada del pasado hacia el futuro, y estos intervalos tempóreos que sí podemos considerar parte de ese referencial. Bien, pues entonces podemos ya centrarnos en el estudio de la inclusión en la magna obra de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que es lo que construimos y lo que expresamos en el libro que presentamos, aunque aquí lo que vamos a hacer es algo enormemente más sencillo para hacer más grato este encuentro de presentación del libro. El concepto, por tanto, al que nos vamos a referir ahora es el tiempo absoluto, verdadero y matemático, que son las expresiones que utiliza con valor de radicalidad el propio Newton. El tiempo es absoluto, lo es en sí, por sí, desde sí, para sí, independientemente de todo lo demás. Siempre es idéntico a sí mismo en todas partes. Fluye de manera análoga a todo lo largo de su fluencia desde el menos infinito al más infinito. Al mismo tiempo, para Newton es verdadero, es decir, existe, tiene existencia real en el universo o en el extrauniverso. Prioritariamente su visión es la aristotélica, en tanto que una entidad que integra el universo. Por tanto, es verdad, su teoría física van a ser, de acuerdo con nuestros criterios, van a ser representaciones de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, como magnífico galileano, como gran
hombre de fe en ese principio galileano de matematicidad de la naturaleza, va a entender que el concepto de tiempo, que para él es extraído de la realidad tiempo con mayúscula, que hemos puesto nosotros con interrogación, pues nos va a decir también que es matemático. Consecuencia, vamos a continuar hablando acerca de el tiempo absoluto, verdadero y matemático, de acuerdo cómo da por hecho, fundamentalmente de una manera lingüística, que es la naturaleza del tiempo, ¿no?, según Newton. Tenemos unos 37 minutos, llevamos. Don Francisco. Sí. ¿Me escucha? Sí, podemos, si quiere podemos seguir, no hay problema. Ahora mismo no hay problema de tiempo. Ah, no, que como me dijisteis al principio que 40 minutos cortáramos. Sí, pero parece ser que la configuración del programa ha cambiado. Ah, vale, sigo entonces, ¿no? Anda más tiempo. Si quieres seguir, podemos seguir. Sí, yo sigo. Venga, tú cortas esto. Perfecto. Voy a cortar el sonido de nuevo. Muy bien. Gracias. Bien, pues vamos entonces a continuar con la matematización que va a introducir Newton, aunque, como digo, él no dispusiera de estos elementos matemáticos con la precisión que nosotros podemos escribirlo ahora, y sí le llevaran pues unas cuantas páginas para explicar precisamente lo que nosotros vamos a expresar aquí. La primera idea de esta matematización es la representación topológica del tiempo, a la que ya nos habíamos referido de acuerdo con las ideas de Platón. Va a aceptar en su plenitud matemática esta topología de la recta real para a lo largo de ella poder colocar los instantes de tiempo y sobre ella esas duraciones o esos intervalos tempóreos. Desde esta perspectiva, entenderá como cristiano, en el caso de Newton, en un marco anglicano, pues se atrevió, vamos a decirlo así cariñosamente, a ser prioritariamente calvinista cuando escribe su magna obra. Finalmente fue lo que podríamos llamar a lo largo de la historia arriano, pero era la figura máxima del Trinity College. En consecuencia, no podía enfrentarse al dogma de la Trinidad, aceptado plenamente por el anglicanismo, ¿no?, y, por tanto, pues colocaba como origen también de tiempos, claro, pues el calendario propio del cristianismo. Año cero, que sería esa cortadura que en el tiempo infinito colocaríamos. Pero dejando, por supuesto, abierta esta otra posibilidad para el estudio del cosmos, en la que, de alguna manera, no solo creía, sino que al fin de su vida, cuando se dedicó bastante más a la teología o a la religión que a la propia física, pues estuvo indagando a ver cuándo habría tenido lugar la creación del universo por Dios. O lo que es lo mismo, debemos insistir en la visión topológica de la recta real infinita, desde la menos eternidad hasta la más eternidad, como referencial propio de la física newtoniana. Muy bien. ¿Y qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que, por tanto, se hace? Pues en otro ámbito de la matemática, que es lo que llamamos teoría de conjuntos, pues ahí se va a construir con las duraciones como elementos de ese conjunto, que vamos a llamar también tiempo, pues va a ver otro aspecto. Dentro de ese referencial al que nos hemos referido, la cantidad de tiempo o duración de un proceso, de un transcurso entre dos aconteceres o intervalo tempóreo, será un segmento de esa recta entre dos cortaduras. Pero, como ya estamos en el nivel de los conceptos, para una mejor operatividad matemática,
estos elementos, estos segmentos de esa recta, pueden ser independientes entre sí, pueden estar superpuestos, pueden ser unos anteriores, otros posteriores, incluso unos reales, claro, otros ficticios e incluso unos orientados hacia el mañana y otros orientados hacia el ayer. Y además pueden organizarse en un orden arbitrario dentro de ese conjunto. Esto sería una representación de unas distintas de estas duraciones o, con la impresión geométrica, intervalos tempóreos. Y con esta expresión tan sencilla, pues se puede hacer en el ámbito de la teoría de conjunto un conjunto, el que denominamos el conjunto de las duraciones o el conjunto de los intervalos tempóreos. Y este conjunto pues lo podríamos representar así. O lo que es lo mismo, ya teníamos una concepción del tiempo, nada menos que representamos por esa recta, y otra concepción del tiempo que ahora es un conjunto de elementos que son trocitos reales o ficticios en un sentido o en otro, superpuestos o simultáneos de ese referencial tiempo al que hablábamos. Algo verdaderamente sorprendente, si queremos decirlo así, que no hayamos utilizado dos términos lingüísticos distintos para la elaboración de dos conceptos tan distintos. Y para lo que se refiere al tiempo, estos son solo los dos primeros, que son los que van a confluir en Newton. Bien, pero con esto no se acabaría. Y ahora aquí, claro, voy fugazmente, los físicos y matemáticos, pues que se enfrenten al libro que tan extraordinariamente se nos ha editado en la Academia de Ciencias, para que no quede vacío ese ámbito de la ciencia, que es el ámbito primero de la denominación de la academia, como de la práctica totalidad de las academias generalistas, Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, pues como fruto de ese nacimiento y de ese movimiento en el siglo XVIII, consecuencia precisamente de la importancia que va a adquirir Newton, su teoría y las consecuencias filosóficas y generales para el pensamiento de la creación newtoniana, normalmente en las academias ponemos el ámbito de la ciencia el primero. Otro tema es que luego seamos capaces de darle mayor o menor contenido. En este caso, con mi gratitud, mis felicitaciones a esta nuestra querida academia por haber tenido este detalle extraordinario de la edición y distribución de un libro de ciencia. Bien, pues sobre esta teoría de conjuntos, voy muy fugaz como digo, pues puede construirse toda una estructura algebraica que es una de las más completas dentro del ámbito de los números reales y de las estructuras algebraicas construidas sobre los números reales, que es mediante una operación suma de segmento, que tampoco tiene ninguna dificultad. A este segmento le sumamos este otro segmento con un signo más un poco raro para no confundirlo con la suma de números y nos da un segmento mayor. Y de manera análoga, si un segmento lo multiplicamos por un número real, pues nos da otro segmento que sea tantas veces mayor que el factor por el que multiplicamos por un número real, pues una longitud. Esto es muy sencillo, aunque la expresión formal matemática pues sí pueda resultarnos más complicada. El conjunto de las duraciones, con estas operaciones algebraicas, con todo un conjunto de propiedades de cada una de ellas, queda dotada de estructura algebraica de espacio vectorial real unidimensional que simbolizamos así. T sobre R, ya tenemos tres T's distintos, el conjunto, la estructura algebraica y el referencial al que habíamos dicho antes, que es igual al conjunto T con la ley suma de duraciones y la ley producto de duraciones por un número real. Bien, si volvemos entonces a esas consideraciones básicas que son interesantes, vemos que ya el panorama se nos complica un poquito. Recordamos ámbito de la realidad, que es uno, ámbito de la lógica, que es el nuestro,
el propio del quehacer físico y filosófico, y teníamos nuestras relaciones de representación y nuestras relaciones de referencia. Pero en el concepto tiempo acabamos de ver que vamos a unir con respecto al único término lingüístico tiempo, si vamos a ver que ya tenemos cuando menos un referencial que admite tres visiones distintas y, por otra parte, el conjunto de las duraciones que podemos dotar de estructuras algebraicas progresivamente más complejas. Esto es interesante precisamente para lo que vamos a ver. Bien, recordamos, por tanto, esa relevancia. Nosotros podemos seguir enriqueciendo esto, pero a la realidad, en tanto que realidad, le traen sin cuidado nuestras reflexiones, pero para nuestra intelección de la realidad tenemos que seguir reflexionando y todavía hoy no podemos decir que ya sepamos de qué estamos hablando. Muy bien, pues esto, y aquí no voy a entrar, lo tienen ustedes en el libro, claro, en el ámbito del análisis se va a introducir la variable continua real y las funciones continuas reales de variables reales, una de las variables fundamentales para los procesos físicos, obviamente es la variable física que acabamos de llamar tiempo. Por otra parte, en teoría de las magnitudes, o en la física de las magnitudes, tendríamos también que distinguir entre los conceptos de magnitud-duración, de cantidad de duración, de unidad de duración y de medida de duración. También está en el libro. Y de manera análoga, pues qué papel desempeña lo que llamamos tiempo, en tanto que magnitud física que forma parte de las leyes de la física. Como pueden observar, pues un asunto complejo, sin ninguna duda. Muy bien, pues vamos entonces a ver cómo con todo esto y de manera ya sencilla nos enfrentamos a la construcción newtoniana para pasar a la visión filosófica. Aparentemente creemos siempre que la filosofía es más sencilla que la física y la matemática, pero en fin. Habíamos dicho que la perspectiva de Aristóteles consistía en considerar tres sustantividades o tres entidades reales, tales que las tres en su conjunción, sin que hubiera nada común entre ellas, las tres mutuamente independientes entre sí, constituían el universo aristotélico y que sólo a la materia podían sucederles llamábamos, podían sucederle o acaecerle fenómenos, que el más sencillo de ellos sería el movimiento. Bien, pues nos vamos a encontrar que a pesar de todos los siglos que han transcurrido, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVII después de Cristo, decimos, pues Newton va a integrar absolutamente y perfectamente esta visión aristotélica que ha permeado toda la historia de la poca ciencia y de la relativamente aceptable filosofía que ha circulado desde Aristóteles hasta los tiempos de Newton. Pero eso sí, dentro del ámbito del tiempo, Newton va a hacer un añadido, una aplicación más, porque va a distinguir el referencial tiempo de la duración que estoy denominando. Por lo que es lo mismo, va a introducir la metrización en lo que será la duración de los procesos, que a fin de cuentas será la variable física. Y no solo va a introducir este segundo aspecto matemático, sino que va a matematizar en el sentido al que nos hemos referido del anterior referencial. El referencial tiempo en correspondencia biunívoca con la recta real desde la menos eternidad a la más eternidad, introduciendo la métrica de las duraciones para poder operar en física. Y va a hacer la misma operación con el espacio puntual, euclídeo tridimensional infinito, y va a metrizar las distancias o las longitudes, que en gran medida esto sí era ya producto suficientemente conocido, no así los espacios puntuales euclídeos
tal como van a ir surgiendo a partir de este momento. Y de manera complementaria, pues con respecto a la materia, eso que llamamos sustancialidad o corporeidad, propiedades que no tienen ni el espacio ni el tiempo, va a introducir, y esta va a ser la revolucionaria concepción y por tanto la magna contribución newtoniana, de introducir el concepto de cantidad de materia o masa, con dos conceptos distintos o dos propiedades distintas de la cantidad de materia o masa. La masa que podemos llamar propiedad activa, la masa activa o masa gravitatoria o gravitacional, propiedad activa que tienen los cuerpos para atraerse unos a otros. Por tanto, una propiedad accional. Pero al mismo tiempo, los cuerpos, la materia, tienen otra propiedad paralela a esta, que es lo que llamo masa inercial o masa de inercia, capacidad reactiva o resistiva para oponerse a las acciones que actúen sobre él, oponerse, resistencia a la fuerza. Y va a metrizar esta cantidad de materia o masa. Y desde él los fenómenos no será objeto de estudio por la física, no será ya solo el movimiento, sino también la gravitación y la luz, etc. Muy bien, en consecuencia, Newton ha construido el tiempo que llamamos clásico como referente el concepto de tiempo absoluto, verdadero y matemático. Y las afirmaciones que directamente o indirectamente pone como características de este tiempo, el que normalmente aceptamos conscientes o no conscientes y con el que nos apañamos perfectamente. Primero, que existe, que es realidad. Yo digo que, en fin, que no lo tenían tan claro ni Platón hablando de pasado, presente y futuro, ni San Agustín, ni cualquiera de nosotros. Sabemos que a eso a lo que estamos llamando tiempo, como mucho existe el instante actual. Lo otro ya pasó y el futuro estaría por venir. Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, en la creencia newtoniana tiene existencia. Por tanto, existencia física. Existir, realidad y física han venido siendo sinónimos. Real y físico, aunque hoy, pues normalmente utilicemos los pleonasmos absurdos de físicamente real o realmente físico, cuando lo que estamos diciendo es físico-físico o real-real, sí es un existir físico. Segundo, que es único. Esa idea de tiempo es única. No estaría tampoco tan claro esto desde la perspectiva actual con nuestra noción de nuestro universo, más la posibilidad de que la existencia de otros universos a la que nos referíamos al principio. Tercero, que es general. Para todo, ese existir único del tiempo es válido. Tercero, como he dicho, lo es en sí, por sí, para sí, desde sí, independientemente de todo lo demás. Es absoluto, no es respectivo a nada. 5, es verdadero o es real, está en consonancia con la existencia, primera nota a la que me he referido. Sexto, repito, no solo es matematizable, sino que ya lo tiene matematizado, aunque él propiamente no supiera nada de teoría de conjuntos a nuestro modo actual, con los desarrollos algebraicos posteriores que fueron creaciones del siglo XIX y de ya mayores desarrollos en el siglo XX. Otra propiedad es la de la infinitud o la eternidad, lo cual esto salvaba toda posibilidad de enfrentamiento con las religiones al uso en Occidente, es decir, la judaica o hebraica y las distintas religiones cristianas, después del cisma de Oriente primero y del cisma de Occidente o de la aparición de la Reforma o el protestantismo después. Estaba también plenamente resuelto en la variable tiempo, no en todo lo demás newtoniano. Otra característica en la que se va a insistir mucho es que el tiempo marcha siempre y por todas partes de igual manera o con uniformidad. No puede variar.
la realidad deviene tempóreamente de manera uniforme, en todas partes y siempre de la misma manera, con el mismo ritmo. Esta ha sido otra de las cosas, porque cuando hablamos de nuestra manera de concebir el tiempo, sabemos que dura mucho, decíamos hasta hace poco, antes de los teléfonos móviles, decíamos que duraban mucho cuando una cabina telefónica nos la tenían ocupada y el tiempo volaba si éramos nosotros los que estábamos echando moneda dentro de esas máquinas telefónicas que nos cobraban precisamente por tiempo. Pues no es así. El tiempo siempre y en todas partes de igual manera. Y de forma continua. Esta era otra propiedad que nuestra mecánica cuántica actual pone también en solfa, pero el tiempo es continuo. Y es, insistiendo un poquitín más en las tres características que hemos puesto en negrita, es independiente de todo lo demás, absolutamente independiente de todo lo demás. Y es un hecho el de la posible simultaneidad o coordinación total con otros puntos de vista. Hoy simultáneamente están ocurriendo numerosos casos y cosas y aconteceres y procesos en nuestro alrededor, en el planeta Tierra, en el universo. Bueno, pero esta idea de simultaneidad como hecho asumido por Newton, esto también va a desaparecer como característica del tiempo o de la temporalidad en el presente actual de Einstein. En fin, en este referencial tiempo es en el que se sitúan los intervalos entre acontecimiento y las medidas de intervalos tempóreos o de duraciones. Como pueden observar, si todas estas propiedades se cumplieran, estamos como estuvimos los seres humanos en tiempo de Newton, a la altura del cenit de lo que llamamos la Edad Moderna, pues tendríamos resuelto el problema del tiempo como creyó Newton, menos por sus dudas, pero plenamente sus epígonos y toda la ciencia física y matemática del siglo XVIII y, de hecho, también toda la del siglo XIX. Bien, pues para estudiar el problema del movimiento, Newton nos va a regalar su dinámica newtoniana, en la que no entramos, donde podemos ver que en esta ley fundamental del movimiento pues está ese término que hemos llamado duración al cuadrado, aquí puesto de manera infinitesimal, pero que está ahí. Y en la otra gran teoría física newtoniana, la teoría newtoniana de la gravitación universal, lo que puede sorprendernos es que con esta riqueza de conceptos no participe para nada el tiempo. Porque para Newton, otra genialidad, pero al mismo tiempo decimos hoy que ya sabemos más, carente de sentido, porque la fuerza gravitacional se produce, se genera, actúa de manera instantánea, independientemente de la distancia a la que se encuentre. Diríamos a velocidades superiores a la de la luz, no, a velocidad infinita. De manera instantánea, los cuerpos se están atrayendo mutuamente. Sin esta creencia newtoniana, el universo no habría tenido consistencia y no habría dado él una primera visión bastante rica y muy buena acerca del funcionamiento del cosmos, pero ciertamente eran unos presupuestos que hoy no son asumibles. Bien, pues vamos a ver entonces, para cerrar esta cuestión, el tiempo según Kant. La gran reflexión intelectual desde la filosofía, Kant, digámoslo así, más o menos como referencia, pues 100 años posteriores a Newton. En consecuencia, ya ha habido tiempo de que el newtonianismo físico-matemático se imponga. A fin de cuentas, la ciencia, la física matemática, la ciencia por excelencia, que decía Ortega, la física clásica, la física newtoniana, ya se había impuesto y lo que llamamos la Ilustración prioritariamente toma asiento en la enciclopedia francesa, a fin de cuentas, en la ciencia física
newtoniana. Bien, pues esto no sería plenamente aceptado hasta que no fuera bendecida, vamos a decirlo así, filosóficamente, por Immanuel Kant, hasta que no fuera dicha así, nada menos que la que consideramos obra cumbre de la filosofía de todos los tiempos, la crítica de la razón pura. Como marco, en esta obra, que de suponer que todos los académicos, obviamente, tenemos en nuestra casa, pues si fijamos solo el índice de la obra, podemos ver que en la gran introducción, tras la gran introducción, en el capítulo 1 o libro 1, sobre la doctrina trascendental de los elementos, hay una primera parte que él denomina la estética trascendental. Esta lingüística puede resultarnos un poco extraña en el momento actual. La sección primera trata del espacio y la sección segunda, muchas páginas y muy densas, acerca del tiempo. Antes de hacer filosofía de todo lo demás, pues se encuentra que tiene que hablar del espacio y del tiempo, como deberían hacer todos los libros de física, aunque es prácticamente imposible encontrar alguno que empiecen explicando los conceptos de espacio y tiempo, y sobre todo de qué tiempo estuvieran hablando unos y otros. Pues muy bien, vamos a referirnos entonces a esta sección segunda de la primera parte de la magna obra kantiana, la crítica de la razón pura. Bien, entonces, ¿qué papel van a desempeñar dentro de ese esquema que he querido que sea un poco la guía de esta intervención? Hemos utilizado realidad y, en el ámbito de la lógica, conceptos, lo que es lo mismo a estos efectos presentes, universo y física. ¿Cuál es el primario y cuál es el secundario? El primario o lo primario es la realidad y secundario la conceptualización, la física, o lo primario es la física, es decir, la creación humana, y lo secundario es ese referirse al universo, en nuestro caso, al tiempo. ¿Cuál de esos dos puntos que tenemos para la reflexión constituye el origen y cuál es el final de la relación fundamental que existe entre ellos? Bien, pues para Newton la física es la naturaleza hablando. En consecuencia, la física es la representación de la naturaleza, es la imagen real de la naturaleza. La física, por tanto, es el sistema del mundo. Lo primario para Newton es la naturaleza, es la realidad. La física es la representación y, por tanto, la realidad sería lo secundario. Para Kant, que según él lo que ofrece es una revolución copernicana del pensamiento, la relación es de sentido inverso. Con palabras suyas, en lugar de ser nuestra facultad cognitiva, nuestros conceptos, la que se rige por la naturaleza del objeto, por el tiempo en su caso, es el tiempo de la realidad, el que se rige por aquella, por nuestra facultad cognoscitiva. Sorprendente. ¿Cómo van a construir Newton y Kant, Kant y Newton, el cenit, la culminación de la Ilustración, el fundamento de la Ilustración, lo que va a significar necesario punto de partida para las construcciones científicas, para las construcciones filosóficas también en el sentido sociológico? Proudhon, Fourier, Marx, Engels, Bakunin, etcétera, todos van a seguir ya la senda de estos dos genios. Bien, con otras palabras, la perspectiva kantiana: solo conocemos de las cosas, de la realidad, lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Puede parecernos sorprendente. Es decir, lo primario para Kant parece situarse en lo que hemos denominado el nivel conceptual de la física. Pero esto entonces, ¿cómo es posible? Pues simplemente porque su actitud intelectual no son propiamente físicos.
y era su profesión primera, físico y matemática, profesor de física y matemática, pero digamos que la parte de madurez es la que lo suponemos prioritariamente filósofo, pero filósofo conocedor de la matemática y conocedor de la física. En consecuencia, tras estas reflexiones, si volvemos a nuestro esquema, aquí tenemos a Newton, que desde lo que conoce del universo en su creencia de que ya lo conoce todo, es lo que va a significar la física suya en tanto que está representando en su creencia al universo. En este caso, al tiempo. De manera paralela, pero recíproca, la perspectiva de Kant va a ser que lo que nosotros hacemos es hacer uso de nuestra facultad cognoscitiva o cognitiva e imponerla por nuestra referencia al tiempo. Bien, lo verdaderamente sorprendente es que desde el punto de vista físico-matemático, la representación newtoniana o la referencia kantiana conducen a lo mismo. Por eso a mí lo que me gusta utilizar en los libros de historia como en los propiamente ciencia, el pensamiento newtoniano-kantiano, porque a fin de cuentas esto es lo que va a enriquecer esta perspectiva. Bien, entonces, ¿qué es el conocimiento a priori que nos dice Kant? Bueno, pues miremos qué expresión más rotunda, apodíptica. El conocimiento a priori, que eso es lo que va a ser el tiempo y el espacio para Kant, formas de conocimiento, no sustantividad ni algo inherente al tiempo, sino un a priori intelectual de nuestro conocimiento. Ya con Descartes se había planteado la cuestión primordial, lo que a mí me gusta llamar el problema que se introduce en la historia del pensamiento como un gran problema de la historia, que es el problema del conocimiento. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es lo cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Aquí nos estamos enfrentando nada menos que con el conocimiento del universo, con la pretensión de conocer también qué es, en su caso, el tiempo. Pues dentro de estas reflexiones sobre el conocimiento, puesto que estamos en el plano de la conceptualización, en el plano lógico de la creación humana, nos va a decir Kant que el tiempo ese del que venimos hablando es una forma del conocimiento, que no es algo que pertenezca a la realidad, sino que es algo propio de los seres humanos. Es un ingrediente de nuestra posibilidad cognitiva y que es absolutamente independiente de toda experiencia. Qué pena que no podamos disponer de horas y horas y horas para estar desarrollando el pensamiento kantiano sobre el tiempo. Nos quedamos pues con estas dos ideas, absolutamente independiente de toda experiencia y por tanto, en su concepción, forma a priori del conocimiento. Bien, y esto dirá él que es lo propio de todas las proposiciones matemáticas que hagan referencia al universo, porque son estas propiedades matemáticas son universales y tienen carácter de necesidad. Muy bien, en consecuencia, para dejar esta expresión cerrada, nos dirá él que el conocimiento empírico o a posteriori no es nunca ni estrictamente universal ni estrictamente necesario. Este conocimiento empírico, después, en una nota de pie de página, dirá él que del tiempo sí existe algo a posteriori con naturaleza de cierto empirismo, pero ahí no se está refiriendo al tiempo referencial, sino que se está refiriendo ya directamente a esas duraciones de tiempo que se utilizan en las leyes de la física. El tiempo como referencial, el tiempo como sustantividad, ingrediente del universo aristotélico newtoniano, es absolutamente independiente de toda experiencia, de todo conocimiento empírico, porque es conocimiento a priori.
algo verdaderamente sorprendente, pero es una gran contribución al pensamiento científico y filosófico. Algo paralelo, no es propio tratarlo hoy, pero en fin, para que aquellos que estén más cercanos a la filosofía de nuestro siglo, pues podrán ver que en la metafísica de Zubiri se habla de que lo que existe es el devenir de la naturaleza o el devenir de la realidad, y que el tiempo es un modo, no dice una forma de pensamiento, sino un modo del devenir. Bien, estaría más próximo a esta perspectiva kantiana que a la propia de la física. Muy bien, entonces pues diremos unas cuantas palabritas más para ver la riqueza de este pensamiento, destacando solo aquello que hemos puesto en negrita para cerrar este rato tan grato que la Academia, la Real Academia Luis Vélez de Guevara, pues me ha concedido, y para que celebremos o festejemos esta obra, este libro que nace y que, como todo libro, pues debe ser un motivo de felicidad para los que somos, de una manera u otra, amantes del libro, como somos todos los académicos. En la segunda sección a la que me he referido antes, y me limito ya para cerrar esta intervención, el tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia. Importante. El tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. La perspectiva que hemos hecho del referencial en la que situar las duraciones. En consecuencia, solo en él, solo en este tiempo representación necesaria como referencial, es posible la realidad de los fenómenos. 3. La posibilidad de formular principios apodípticos está en conexión con los axiomas del tiempo, que no posee más que una dimensión, espacio, vectorial, real, unidimensional. El lenguaje ya del siglo XX para la estructura algebraica es el que hemos utilizado muy fugazmente. Cuarta nota a destacar. El tiempo no es un concepto discursivo, sino una forma pura de la intuición sensible. Una forma a priori del pensamiento, aunque lo podemos conceptualizar de manera consecuencial. La infinitud del tiempo. Va a creer también en el tiempo infinito. Tiempo único que sirve de base, en tanto que representación del tiempo que es limitada. Bien, podríamos seguir hablando de más caracterizaciones, pero creo que ya tenemos suficiente, porque lo que se trata es de que nos enfrentemos personalmente con una lectura ciertamente sosegada, como corresponde a los textos de ciencia, de este concepto de tiempo entre Newton y después elevado al sumum de la filosofía por Kant, que denominamos tiempo clásico y que a fin de cuentas es la expresión científica y filosófica de la concepción de tiempo absoluto, verdadero y matemático de Newton. Muchas gracias. Solo nos queda, por tanto, desear que en estas Navidades, en las que parece ser que nos van a tener o vamos a estar como servicio a la humanidad que nos rodea más o menos confinado, pues que dediquemos unas horas de nuestro tiempo a recrearnos en la lectura de este libro que tan gentilmente ha editado la Real Academia Vélez de Guevara. Muchísimas gracias, queridos compañeros, y feliz Navidad y feliz año 2021, en el que estemos ya libres de esta pandemia que nos ha hecho un 2020 tan difícil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Paco, querido académico de honor.
antes académico correspondiente, muchas gracias por esta fidelidad que tiene siempre con nuestra Real Academia y por estar siempre dispuesto a dictar una conferencia en nuestra tribuna. Esta vez ha sido distinto y has comenzado con nosotros esta nueva etapa de conferencias online, lo cual te agradecemos enormemente y agradecemos estar siempre de tu mano aprendiendo, sabiendo y emprendiendo esta aventura del saber contigo. Muchas gracias, querido amigo. Se levanta la sesión.